Vamos a continuar con la serie de los fundamentos de la palabra de Cristo, los fundamentos de la palabra del principio. En esta ocasión voy a centrarme en lo que es la fe en Dios. Me llamó mucho la atención acerca del título, la fe en Dios, porque a lo largo de las Escrituras también vemos algunos versículos que nos hablan de la fe en Cristo Jesús. Pero eso voy a desarrollar a medida que siga hablando primero sobre la fe en Dios. Pero para poder entender este tema, definamos primero la palabra fe. ¿Qué es la palabra fe? En el diccionario Strong's es la palabra número 4102. Y esta palabra significa convicción, credibilidad. Cuando estamos hablando de la fe, por lo tanto, estamos hablando de la convicción en Dios, de la credibilidad en Dios. ¿Cuánta credibilidad tenemos en Dios? Y si esto relacionamos con nuestra vida diaria, los hijos, ¿cuánto creen a sus padres? Y los padres, ¿cuánto creen a sus hijos? ¿Cuánto creemos a nuestros jefes en el trabajo? Entonces vivimos un mundo de fe en cualquier aspecto, sea dentro del hogar, sea dentro de nuestro trabajo, en el medio en el que nos desenvolvemos y especialmente en el espiritual, la fe en Dios, credibilidad. Quiero poner un ejemplo bien bonito. En el libro de Marcos, en el capítulo 11, los versículos 12 al 14 voy a leer. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Voy a continuar con el capítulo 11, algunos versículos, porque es necesario que lea todo esto para tener una explicación concisa. Desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo a Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Todo este pasaje está relacionado con unas palabras, con una maldición, entendemos ahora, que salió de la boca de Cristo contra esa planta, contra esa higuera. Pasan por ese mismo sitio y Pedro se queda sorprendido de que aquella planta literalmente estaba seca. Eso nos hace pensar muchas cosas, que las plantas también tienen oídos, ¿verdad? Porque escuchó las palabras de Cristo Jesús y se secó y se murió esa planta. Eso es lo que le llamó la atención al apóstol Pedro. Entonces, el Señor Jesucristo habla del tema del que estamos hablando. Si tenéis fe en Dios, cualquier cosa que pidáis en oración, si creen, ustedes lo van a recibir. ¿Cómo comienza nuestra caminata en la fe cuando nosotros queremos recibir algo de nuestro Dios, queremos recibir algo de nuestro Padre? Primero, comenzamos orando. Al orar, hacemos esa petición que deseamos para nuestra vida. Hacemos esa petición a nuestro Dios y algo importante que está relacionado con cada uno de nosotros, con nuestra vida personal, con nuestra caminata. ¿Cómo está mi relación con mi prójimo? ¿Cómo está mi relación en el hogar, con los amigos, en el trabajo, con la familia? ¿Cómo está esa relación? Porque aquí es muy claro que si tenemos algo contra alguien, el Señor no va a escuchar esa oración y por lo tanto nuestra petición va a ser negada. ¿Por qué muchas peticiones son negadas? Sencillamente porque tenemos algo contra alguien. Hay algo que está impidiendo que aquella petición sea concedida de parte de nosotros. Dios quiere concedernos las peticiones si entramos en oración, pero Dios quiere que nuestra caminata realmente sea conforme a su perfecta voluntad. Caminemos en paz con todo el mundo mientras nos sea posible. Ahora bien,
El título es La fe en Dios, pero ¿cuál es la fe en Dios? Para poder explicarte esto, quiero que me acompañen al libro de Romanos. Son pasajes conocidos en los cuales el apóstol Pablo está hablando acerca de la herencia, acerca de la fe, está hablando acerca de una promesa que le hizo a Abraham. Dios le hizo la promesa a Abraham, le dijo que él iba a ser heredero de toda la tierra. Pero para ser heredero está explicando el apóstol Pablo que no era por obras que él tenía que hacer a Abraham, sino simplemente creer. Y hay dos versículos lindísimos que han trabajado mucha parte de mi vida y mi corazón, porque cuando entendí esto, realmente entendí lo que es la fe de Dios. Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de nosotros, como está escrito. Y pongan atención a este versículo, hermanos, porque esta es la fe de Dios, la fe genuina de Dios. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En el libro de Efesios, la Biblia nos dice que anduvimos muertos en delitos y en pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Anduvimos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Pero por la predicación del Evangelio y por creer el mensaje del Evangelio, el Señor nos resucitó, el Señor nos dio vida. Hablando un poquito más allá sobre este aspecto, cuando usted, hermano, cuando usted va a evangelizar, cuando cualquier hermano de la iglesia de Jesucristo sale a evangelizar, sale con un mensaje de resurrección. Porque la persona que escuche ese mensaje, si crea ese mensaje, está pasando de muerte a vida. Entonces esa es la fe de Dios que va con usted. Cuando habla de Jesucristo, del Evangelio del Señor, sales a dar vida a los muertos. Y esa fue la fe de Dios. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él da vida a los muertos. Ahora, la vida de Abraham, lógicamente, cuando Dios comienza a hablar con él, a tratar con él, era un anciano de más de 75 años cuando le hace esta promesa. Él estaba acampando en tiendas. Le dice, sal de tu tienda y mira las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? Si las puedes contar, dice, así será tu descendencia. Mira la arena del desierto. ¿Puedes contar la arena del desierto? Lógicamente que es imposible contar cuántos granos de arena hay en el desierto, hermano. Sí, lógicamente que es imposible contar cuántas estrellas hay en los cielos. Es innumerable. Esa promesa le hizo a un hombre que no tenía hijos. Esa promesa le hizo a un hombre cuya esposa era estéril. Es por eso que la Biblia nos dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Tenía que vencer tantos obstáculos en su vida. Ya no tenía vigor para unirse a su esposa. Y de paso su esposa estaba estéril. Pero de ahí salió alguien, salió una persona, el hijo de la promesa. Y de este hijo de la promesa salió Cristo Jesús. Y de Cristo Jesús salió el Evangelio. Y de este Evangelio hay muchos creyentes en el Señor Jesucristo. Hijos de Abraham por la misma fe de nuestro padre Abraham. Bendito sea Dios. Dios nos resucitó con el mensaje del Evangelio, porque es un Dios de fe. Ahora, ¿por qué es importante la fe? En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículos 11, 13 y 16, nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe tenemos que cuidarla, hermano. Alrededor de nuestras vidas hay muchos peligros, especialmente en este tiempo en el que estamos viviendo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que saber que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos, tanto por el carácter de la gente
Por lo que se escucha en este tiempo, en muchas iglesias se escucha doctrina de demonios, se escucha cosas raras, cosas extrañas, que no tiene fundamento en la palabra de Dios, que no tiene fundamento en las Escrituras. Entonces necesitamos que nuestra fe sea resguardada. ¿Cómo la resguardamos esa fe? Con el escudo de la fe. El apóstol Pablo, él vivió en el tiempo de la civilización del Imperio Romano. Entonces él se dio cuenta muchos aspectos de cómo un soldado romano estaba ataviado cuando salía a una guerra. Ellos tenían dos tipos de escudos, uno pequeño, uno redondo, que lo utilizaban no para la guerra, pero sí lo utilizaban para salir a los desfiles. Y tenían el escudo con el que salían a la batalla, y ese escudo era del tamaño de la persona. O sea, que ese escudo literalmente le cubría todo el cuerpo, y ese escudo estaba hecho de pieles. Lo remojaban en agua, le mantenían remojado en agua antes de salir a la batalla, cosa que cuando venía una lanza, cuando venía un dardo, cuando venía una flecha, lo que ustedes quieren, ese escudo apagaba ese dardo encendido. Entonces los dardos encendidos del maligno, él quiere penetrar ese escudo, penetrar en nuestra mente con pensamientos extraños, con pensamientos raros, con cosas que no están relacionadas con la palabra de Dios. Es posible que escuchemos de esas cosas, pero el discernimiento y la fe en Cristo Jesús es lo que va a apagar ese dardo del maligno, hermanos. Entonces es importante que el escudo de la fe camine todo el tiempo con nosotros, porque no queremos que nuestra fe se apague, no queremos que nuestra fe se contamine. Y tenemos que tener presente siempre que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe genuina, la fe de Dios, la fe de Cristo Jesús. Ahora bien, he hablado acerca de la fe de Dios. Para todas aquellas personas que habitualmente leen la Biblia, deben haberse topados con muchos versículos en los cuales se habla acerca de la fe en Cristo Jesús. ¿Es esto una contraposición con la fe en Dios? ¿Hay una competencia entre el Padre y el Hijo? No hay ninguna competencia. Voy a leer algunos versículos en los cuales nosotros encontramos de la fe en Cristo Jesús. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y la fe y amor que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué versículos tan importantes, hermano? Cada uno, si nos pondríamos a hablar de cada uno de esos versículos, ciertamente nos faltaría mucho tiempo. El primer versículo que leí, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿De dónde viene la fe? ¿Viene del Padre o viene de Cristo? Aquí el apóstol nos está diciendo que Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Cómo comenzó nuestra caminata en el cristianismo? Creyendo en Cristo Jesús, el autor de la fe. ¿Quién comenzó la creación? Voy a detallar esto un poco más adelante. El Señor Jesucristo. Llega un día en que las profecías y la fe se acabarán. Algún rato se acabarán cuando Él esté aquí reinando sobre esta tierra. El autor de la fe va a estar delante de nosotros. Ya hemos creído en Él. Hemos confesado su nombre. Hemos caminado en su palabra. Ya no necesitamos más fe, porque el autor de la fe está delante de nosotros. Bendito sea Dios. Miren el segundo versículo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La sana doctrina. ¿Cómo comienza la sana doctrina, hermanos queridos? Cuando no hablamos cosas raras, cosas extrañas, cosas que no están relacionadas con la palabra del comienzo, con la palabra de Cristo. Estas palabras yo quisiera que usted se grabe en el corazón. El griego nos dice las palabras del comienzo, las palabras de Cristo cuando estamos hablando del fundamento de las doctrinas de Dios. La palabra del principio. Cuando nuestra vida cristiana está fundamentada sobre la palabra del principio, vamos a tener un buen fundamento y vamos a poder discernir cosas extrañas que el enemigo como dardos quiere meter en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendito sea Dios.
Hay un mandamiento de parte de Dios. Quiero irme ahora al libro de Marcos. El versículo 8 y el versículo 38, el libro de Marcos. La Biblia nos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Voy a continuar leyendo Marcos capítulo 9 del 1 hasta el 7. También les dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con ellos, con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Vino una voz desde una nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Evidentemente en esa nube estaba la presencia de Dios, estaba el Dios Padre. Y de esa nube sale un mandamiento: escúchenle a él, escúchenle a mi Hijo, escúchenle a Jesús de Nazaret. Lo que estamos viendo en este instante es una delegación del Padre al Hijo. La fe de Dios, la fe que tenemos en Dios, que la tengamos en su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el apóstol Juan nos dice: creen en Dios, crean también en mí, dice el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuánto creemos de eso? ¿Cuánto creemos en esa promesa del Señor? Si creemos en Dios y creemos en las palabras de Cristo Jesús, creamos que ahí arriba hay para cada uno de nosotros hay una morada. Entonces el Señor está delegando, el Dios está delegando esa fe a su Hijo Jesucristo. Y esto lo confirma el libro de Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. En nuestras Biblias, perdón hermanos, en nuestras Biblias normalmente dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Perdón. Pero cuando vamos al griego, el oír por la palabra de Dios realmente dice la palabra de Cristo. Esa delegación de fe que vimos de parte de Dios a su Hijo Jesucristo está confirmada por las palabras del apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Nuestra fe viene cuando escuchemos una palabra de Cristo Jesús. Y es importante que esto tengamos en cuenta, porque cuando desarrolle un poco más acerca de la fe, es importantísimo que recordemos estas palabras. Ahora, para confirmar aún más esta delegación de la fe del Padre al Hijo, en el libro de Hebreos, el capítulo 1, voy a leer hasta el capítulo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando un profeta hablaba en el Antiguo Testamento, era Dios que estaba hablando a través de esta gente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Dios le delegó a su Santo Hijo. Es importante comprender lo que dice el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, por Cristo, por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho
por Cristo Jesús. Lo precioso de estos versículos, hermano, dice que el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos da a entender las Escrituras? Que su Santo Hijo estaba siempre delante de él, en esa estrecha comunión con él, delante del rostro de Dios, delante de la presencia de Dios. Por eso vemos que cuando Cristo comienza a transfigurarse ahí en ese monte, comienza a salir esa luz preciosa de las cuales esos 3 discípulos quedaron espantados. La verdadera vida de Dios, la verdadera vida de Cristo, la verdadera vida de Dios comenzó a salir, a resplandecer Jesucristo en ese instante. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios siempre delante del resplandor de Dios. Y Él es, Cristo Jesús, es el resplandor de Dios. Bendito sea el Señor. Por tanto, el hacedor de todas las cosas, el hacedor de los cielos, de la tierra, el hacedor de todas las cosas que nuestros ojos ven en este mundo, los montes, los ríos, los valles y nosotros mismos, hermano, somos hechura de Él. Una palabra de fe de nuestro Señor. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos todas las cosas, el sol, la luna y las estrellas, el Padre en comunión con su Hijo, el Señor delegándole a su Santo Hijo a hacer absolutamente todo. Así que somos hechos a la semejanza de Cristo Jesús, porque Él nos hizo, hermanos queridos. Esa es la palabra de fe que predicamos. Ahora, en las 4 descripciones del Evangelio, en el libro de Hebreos, nosotros vemos que se habla mucho acerca de la fe. Hay muchos pasajes de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, donde vemos la palabra fe. Los 4 evangelistas lo describen. En Hebreos, el capítulo 11 es un capítulo que está enteramente dedicado a la palabra fe y a personas que fueron participantes de esa fe de Dios, de la fe de Cristo Jesús. Para poder entender esto, lo que acabo de decir, quiero ir a 2 ejemplos. Vamos a Mateo al capítulo 8. Mateo y el capítulo 8 son pasajes muy conocidos. Versículos 5 al 10. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán de muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es preciosa esta parte de las Escrituras. Hay una persona, un centurión, que tiene un criado, fueron un romano, un gentil, no era un judío, no era del pueblo en la carne del Señor Jesucristo, sino un gentil, un romano. Va a pedirle un favor al Señor. Seguramente le oyó predicar a Cristo Jesús. Seguramente vio hacer milagros al Señor Jesucristo. Estaba en Capernaum, la ciudad de los milagros. Eso es lo que significa Capernaum, la ciudad de los milagros. Entonces él quiso ser partícipe de un milagro del Señor Jesucristo. Y le va a pedir un favor al Señor, que le sane a su criado. Y estas son las palabras del Señor Jesucristo. Sin hacer ninguna forma de interrogación, absolutamente nada, sin ver la persona, lo único que dijo es: yo iré y le sanaré. Este hombre creyó esas palabras, pero la segunda parte de esta declaración dice: Señor, no necesito que vayas a mi casa, no soy digno de que estés tú ahí en mi casa, porque seguramente se sintió tan pecador, se sintió tan mal, pero escuchó esa palabra de fe de parte del Señor, y el Señor queda admirado de esa palabra, de la declaración de este centurión. Yo también dice: soy un hombre bajo autoridad. Le digo a este: ven y viene, le digo a este: va y se va. Le obedecen a este hombre. Tiene que obedecer esa palabra. Entonces la fe, el mensaje que nos está dando en esta porción de las Escrituras, que es una palabra que hay que obedecer. Y la Biblia nos cuenta que en ese mismo instante
El criado del centurión quedó sanado. La palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús no tiene barreras. Él habló y se hace cuando creemos, hermanos queridos. Porque la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra que sale de la boca de Él, no regresa a Él jamás vacía. Porque la palabra de Dios es poder, es autoridad. Y con autoridad Él hizo absolutamente todas las cosas. Y con autoridad nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. No perdamos esa imagen y semejanza de Dios jamás. Sigamos creyendo en nuestro Redentor, en nuestro Dios. Bendito sea Dios. Vamos a otro ejemplo más. Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 23, 14, desde el versículo 23 hasta el versículo 33. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dando voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un pasaje hermoso, típico de las Escrituras, y especialmente en cuanto a la fe. Ellos se van solos y el Señor Jesucristo toma esa barca, pero en cierta parte del mar, el viento, las olas, comenzaron a mover de una manera tenebrosa esa barca. Y de pronto aparece el Señor Jesucristo. Al ver caminando a alguien sobre el mar, ¿cuándo hemos visto caminando a alguien sobre las aguas, hermano? ¿Cuándo hemos visto a una persona caminar sobre las aguas? Yo personalmente no he visto. Quiero caminar sobre las aguas, y creo que cada creyente ese debería ser su anhelo: caminar sobre las aguas, caminar sobre las promesas de Dios, caminar sobre la palabra de Dios, caminar en Cristo Jesús en todo tiempo. Yo creo que ese es nuestro anhelo absolutamente para todos. Entonces les calma él con palabras de fe: tened ánimo, yo soy. No teman. ¿Qué cosas tan importantes? 3 cosas. Tengan ánimo, yo soy, no temáis. No voy a describir por ahora estas tres partes de esta declaración de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pedro dice: Señor, si tú eres. Él quiere estar seguro de que es el Señor Jesucristo. Qué valor de este hombre, hermano. Qué arrojado, diríamos, ¿no? Qué valiente. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le da una orden: ven. Este hombre escuchó esa palabra de Cristo Jesús. Para que haya fe, la fe viene por el oír, y el oír una palabra de Cristo. Él escuchó esa palabra de Cristo Jesús y comenzó a caminar sobre las olas. Hay varios obstáculos en nuestra vida, muchas veces las hay, las seguirán habiendo. En mi vida, en muchos hermanos, cosas exteriores ajenas a nuestras vidas nos pueden hacer tambalear. Tal vez el escudo de la fe, el apóstol Pedro no lo tenía bien agarrado, todavía no entendía eso, comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Pero aquí hay una palabra de fe del apóstol Pedro: Señor, sálvame. Cuando estamos en esos instantes, esa fe tiene que ser una expresión: Señor, sálvanos, porque Él va a estirar nuestras manos. Él va a estirar su mano y nos va a sacar de ese estado de angustia creado por nosotros mismos, por nuestra falta de fe. Gloria a Dios. Entonces, para que haya fe, tiene que haber una palabra de Cristo Jesús. Para que exista esta cualidad en nuestras vidas, hermanos, el Señor tiene que hablar a nuestras vidas. Si el Señor no está hablando a nuestras vidas, tal vez nos falta un poco más de tiempo de oración. Tal vez nos falta un poco más de comunión con los hermanos.
Algo está faltando en nuestras vidas cuando no hay una palabra de Cristo de por medio para nuestras vidas, hermanos. Es necesario que haya una palabra de Jesucristo para que haya fe en nuestras vidas. En el capítulo 11 de Hebreos, les dije hace un instante, es un capítulo completo dedicado solamente a personas que tuvieron un trato muy especial con Dios, con el Señor Jesucristo. Ellos escucharon para el tiempo en el que ellos vivieron la palabra que tenían que escuchar para ese tiempo, para esa ocasión, para ese momento. Por ejemplo, 11:7. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Queremos heredar la justicia de Dios. Necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos fe, hermanos amados, realmente tenemos que caminar en esa palabra todo el tiempo. Porque Él dijo, y Él lo va a hacer. Para los días de Noé, era una región, era un tiempo en el cual sobre este mundo todavía no se conocía la lluvia, no se sabía lo que era la lluvia. Y en medio de ese pueblo, de ese sitio donde vivía este hombre, Dios le manda a hacer un arca, una nave, un barco. ¡Qué locura, hermano! ¿Qué cosa, qué problema habría habido en la mente de Noé? Estoy seguro que hubo alguna contradicción en la mente de él, pero en ningún instante dudó, sino que simplemente comenzó a hacer lo que Dios dijo. Comenzó a fabricar esa arca. La construcción le duró más de 100 años a Noé. Y en el momento señalado por Dios comenzó a llover. Comenzó a llover. Y en esta nave tan grande que construyó este hombre se salvaron solamente 8 personas. Entonces, para ese tiempo, esa palabra fue importante para la vida de Noé. Si no hacía caso Noé, nuevamente la civilización humana se hubiera exterminado. Pero esta civilización existe porque este hombre llamado Noé le creyó a Dios. Y el apóstol termina diciendo que hay tantas personas del Antiguo Testamento que escucharon a Dios, hicieron lo que Dios les dijo que haya que hacer. Noé, Abraham, Moisés y toda aquella lista que es interminable. Hermanos y oyentes, esa fe no se ha terminado. Esa lista no se ha terminado. Estás tú en la lista de Dios, de los hombres que creyeron a Dios, de los hombres que creyeron a Cristo Jesús. Espero que lo estés por bien para tu salvación y tu familia. El Señor te guarde y te bendiga en todo tiempo. Amén.